Para mí va a ser un placer y un honor porque la persona que va a predicar hoy es Yelki. Entonces para mí es un honor que Yelki venga por acá y presentarle, y quiero que le den un fuerte aplauso y abra su corazón para lo que Dios va a hablar en esta mañana. Amén. Bendiciones, hermanos. Bueno, yo estoy muy bendecida porque ya me dejaron el aguacate. Ya de aquí no se va. Quiero que empecemos leyendo lo que dice Hebreos 10:35. Dice en Hebreos 10:35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Hasta el 38. Levánteme la mano, ¿quién aquí recuerda el día que le entregó su vida al Señor? Después de esa pregunta, quiero que leamos Primera de Samuel 16. De hecho, pensé que Tavo lo iba a leer, pero es que estamos conectados. Dice, Primera de Samuel 16:1. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya yo lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, porque voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. De ahí saltamos al 6. Dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este era el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El 8 dice: entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarlo delante de Samuel, pero Samuel dijo, porque Samuel no fue tonto, con la regañada que Dios le dio, porque lo que se fijó fue en el cuerpo, en la estatura, en la fuerza, ya con el siguiente dijo: tampoco es este al que Dios ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, uno por uno, y Samuel decía que no. El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Entonces le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Y él dijo: queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Entonces Samuel le dijo: manda a buscarlo, e insistió para que no continuaran hasta que él llegara. El 12 dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena apariencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ese día que Samuel ungió a David, pasó de ser un muchacho común a ser un muchacho totalmente diferente. Dice que en el momento que Samuel vertió su cuerno lleno de aceite, él
se convirtió en alguien distinto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo llenó, lo ungió de inmediato. Dejó de ser ese muchacho al que estaban rechazando, al que primero se trajeron a todos los más fuertes, porque no es que David no fuera buen mozo, no es que David no fuera guapo. El problema es que David era un muchacho que no estaba preparado. El problema es que David no era lo fuerte y lo que aparentaban los otros, sino que era un muchacho joven, un muchacho común que cuidaba ovejas. El propósito por el que Dios unge a David es porque quería que fuera el rey de Israel. Y como yo sé que muchos aquí tal vez saben la historia de David, Dios unge a David para que fuera rey, porque antes de David ya había un rey que se llamaba Saúl, fue el primer rey de Israel. Y este hombre fue elegido por Dios, pero a petición del pueblo. El pueblo quería un rey, no quería que fuera Dios el que los gobernara solamente, sino que presencialmente querían un rey. Entonces dice que el pueblo quería el rey y Dios eligió a este hombre que se llamaba Saúl. Dice en 1 Samuel 10:6, creo, que cuando el Espíritu de Dios vino a Saúl, no fue diferente como fue con David. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y que lo transformó en un hombre nuevo, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Lo hizo en Saúl, lo hizo en David. Lo que pasa es que Saúl, un tiempo después de haber sido ungido, de haber sido llamado, después de ese tiempo, Saúl hizo lo que quiso y pecó. Hizo lo que él pensó que era correcto y se alejó del mandato de Dios, de lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, dice que ese hombre, a ese Saúl, que la presencia de Dios tocó, a ese hombre, a ese Saúl, que fue transformado en un hombre nuevo, dice que la presencia de Dios se alejó de él, que se apartó, y dice que Dios se arrepintió de haberlo llamado. Se arrepintió e inmediatamente la presencia de Dios se fue de él. Por eso fue que Dios dijo: voy a buscar a un muchacho diferente, y buscó a David y lo ungió. Ese llamado de David a ser rey, ese llamado de David a ocupar un puesto tan importante como el que era ser rey de Israel. Todos sabemos que el pueblo elegido por Dios es Israel, y Dios ama tanto a Israel que no iba a poner a cualquier persona, ¿verdad? Por eso cuando Dios lo llama a él, uno pensaría que de inmediato iba a quitar a Saúl y iba a tomar el puesto David, ¿verdad? Pero resulta que pasaron más de 15 años para que David pudiera ser rey de Israel. Fue llamado por Dios, fue ungido, pero no fue como chasquear los dedos. Pasaron 15 años para que eso pudiera llegar a pasar. Pero en esos 15 años a David le pasaron tantas cosas, le pasaron tantas circunstancias, y como dice uno, tuvo que llevar mucho palo. David fue envidiado, David fue humillado, David fue apartado, y David fue, su enemigo le deseaba la muerte, y él sentía el acecho de esa muerte todos sus 15 años. Fueron 15 años donde David sentía cómo la muerte y cómo el enemigo deseaba su muerte todos los días de su vida. Él experimentó persecución todos los días de su vida, desde que él fue ungido hasta que llegó a ser rey. Y en cada una de esas circunstancias, ahora Tavo decía que cuando David se enfrentó ante Goliat, la gente se burlaba de él. Sus propios hermanos decían: ¿cómo usted se va a enfrentar a Goliat si usted es un muchacho? ¿Cómo usted? Vaya para la casa, cuide ovejas, que para eso es para lo que usted sirve. Ellos lo humillaron, no creyeron en él, no creyeron en lo que Dios había hecho en él. Raramente todos los que estaban en ese lugar antes de esa batalla con Goliat eran hijos de Dios, porque era el pueblo de Israel. Todos ellos eran el ejército de Dios. Pero solamente ese muchacho confiaba realmente en Dios, porque sus hermanos mismos lo humillaban creyendo que él no podía.
le sentían envidia porque él ganaba batallas, le sentía envidia Saúl porque al final fue más amado, desde que David empezó en la vida de Saúl, fue más amado David que el propio Saúl. Entonces él le tenía tanta envidia que por eso era que acechaba y lo quería matar. Dios estaba con David en todas esas circunstancias, en cada una de ellas. Y David hacía como cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Hemos sentido temor. David sintió temor. David sintió angustia. David se sintió que ya no podía más. David era un hombre que sabía que Dios estaba con él, pero era humano. David no era un robot. Él sentía angustia, sentía tristeza, se sentía preocupado de saber que había alguien que lo quería matar. Pero lo bonito de David y de esta historia es que aunque todo eso estaba en la vida de él y estaba acechándolo, el miedo a él nunca lo paralizó. El miedo a él nunca lo detuvo, nunca estuvo sombreado, como decimos, nunca estuvo escondido. Él no estaba temblando de miedo en una cueva, aunque en un momento estuvo en una cueva escondido y tuvo el poder de matar a Saúl, no lo hizo porque sabía que era elegido por Dios igual que él. Pero dice que en todo este tiempo que él fue atacado, nunca estuvo con miedo, nunca estuvo con temor, nunca estuvo depresivo. Dice que aunque los salmos hablan muchas veces de su tristeza, el comportamiento de David no era la tristeza, no era la desilusión. El comportamiento de David era siempre estar recto, siempre estar firme. Él siempre estaba listo para la batalla. Él sabía quién lo había llamado, aun cuando el enemigo lo perseguía. Y yo digo, no, yo creo que no había nadie que tuviera más razón que David para tener miedo. Yo creo que no había nadie que tuviera más razón que David para sentirse desolado. Saber que usted ponía su cabeza en su almohada todas las noches y que usted decía, que usted pudiera humanamente pensar, ¿y si mañana no amanezco? Alguien busca matarme todos los días. Él tenía razón para estar desesperado, pero no lo estaba, porque él sabía quién estaba con él. Habían enemigos que querían su destrucción. Saúl mandaba a personas a buscarlo, pero David tenía convicción de quién lo había ungido. De quien lo había ungido era Dios mismo. Quien había llenado su cabeza de aceite era él. Y él no se ponía de acuerdo con la situación que estaba pasando. Quiero que leamos Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Qué difícil, porque a veces en lugar de parecernos a David y resistir y declarar y hacer lo contrario a lo que nos está pasando, muchas veces nos ponemos de acuerdo con la situación que estamos viviendo y con la situación que estamos pasando. Y es como si le abriéramos las puertas de par en par al enemigo. Cuando nosotros empezamos a declarar, esto que me está pasando es imposible, yo llevo tiempos en esto, yo no sé qué voy a hacer, mi vida en Dios, yo lo amo, pero realmente no sé qué está pasando, todo se me está volviendo al revés. Cuando nosotros empezamos en esa actitud, cuando nosotros empezamos a declarar lo negativo, es como si le abriéramos las puertas al enemigo. Es como si le dijéramos, entre, tome control, haga lo que usted quiera hacer en mi vida. Yo no sé si ustedes lo saben, pero como cristianos deberíamos de tenerlo siempre presente, que el enemigo no es omnisciente, el enemigo no es omnipresente, el enemigo no es todopoderoso. El enemigo solamente trabaja con lo que sale de nuestra boca. Usted y yo le damos material al enemigo para que él trabaje con lo que sale de nuestra boca, porque él no tiene el poder de saber qué hay en mi mente, no tiene el poder de saber qué hay en mi corazón y no tiene el poder de saber lo que yo creo como hija de Dios. Pero sí sabe y sí escucha y sí está atento, porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. De lo que sí está consciente es de lo que sale de mi boca, de lo que yo confieso y cómo yo me comporto ante las circunstancias. Y yo pienso que saber esto es una batalla que sí o sí el cristiano tiene que ganar.
de cuidar más lo que nosotros decimos, de callarnos más cuando lo que vamos a decir es negativo, de pensar más lo que vamos a decir y decir, aunque lo sienta, aunque lo esté viviendo, callarse, no decirlo, no confesarlo, porque el enemigo toma control de todo esto. Ustedes sabían que en todo ese tiempo que David fue perseguido, en todas esas circunstancias, David estaba haciendo las cosas bien. David no estaba en pecado, David no estaba mal. David estaba llevándole las victorias a Saúl una tras otra, una tras otra. Ocupaban que tales enemigos fueran derrotados, y ahí estaba David. Y traía las derrotas una a Saúl. Dice que no solamente hacía eso, sino que también lo honraba como rey. Pero para el enemigo nada es suficiente. Para el enemigo no es suficiente. Al contrario, el enemigo detesta su fidelidad. El enemigo está en contra de su amor a Dios. El enemigo está en contra de lo que usted puede hacer para agradar a Dios. La obediencia y la fidelidad suya y mía es algo con lo que el enemigo no puede trabajar. Por eso la odia tanto. Por eso es que se pone en contra de nosotros. Y a veces nosotros pensamos que por qué pasan situaciones y cosas cuando estamos haciendo las cosas bien. Y es porque el enemigo se opone a eso, se opone a nuestra obediencia, se opone a que seamos fieles a Dios. David nunca, pero nunca dudó de los planes que Dios tenía para él. Aun cuando todo parecía en contra, aun cuando todo parecía mal, él nunca dudó de que Dios tenía planes maravillosos con él, porque lo que Dios hace una vez, lo hace una vez y para siempre. Él no podía creer que Dios se había arrepentido de lo que había prometido en él, solamente porque tenía un enemigo que lo acechaba todo el tiempo. Y es que así debe ser para nosotros, debe ser suficiente que Dios esté con nosotros, saber quién nos llamó. Por eso les hice esa pregunta al inicio. ¿Quién nos llamó? ¿Hace cuánto nosotros entregamos nuestra vida a Dios? ¿Y por qué hay tanto temor ahora cuando pasan situaciones? David no era, como les dije al principio, no era un robot. David no podía ver físicamente a Dios. ¿Alguien aquí puede ver físicamente a Dios? David era igual que nosotros. A veces queremos ver a los personajes bíblicos como superpoderosos, como mitad hombre, mitad robot, y decir, pero es que en ese tiempo, pero es que era David. David es Yelki. David son ustedes. David es un humano igual a nosotros. Pero David se comportaba tan seguro de que la presencia de Dios estaba con él, que era asombroso. Y Dios en ningún momento se lo demostró a él y nos lo ha demostrado a nosotros, que Dios no nos ha llamado hasta este momento, hasta este tiempo, para dejarnos a medio camino, botados, para soltar nuestra mano cuando más difícil se nos pone el camino. Dios no hace eso, porque entonces Dios sería como un castigador masoquista, y eso no es Dios. Dios no nos va a dejar a mitad del camino cuando aún tenemos circunstancias que nos duelen, circunstancias que nos agobian, botados. La confianza en Dios tiene que ser absoluta, porque eso es lo único que Dios necesita para que su nombre sea glorificado una vez más. Nuestra confianza en Él tiene que ser tan absoluta para que la gloria de Dios se manifieste y toda batalla que estamos pasando, el nombre de Dios sea glorificado por medio de nuestra obediencia. Eso es todo lo que Él necesita. Él no nos puede obligar a eso, eso es algo que nosotros debemos de hacer. Quiero que leamos Marcos 35:40. Marcos 4 del 35 al 40. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le seguían. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con
con la cabeza recostada a una almohada. Los discípulos lo despertaron. En otras versiones dice que le gritó. Dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Se lo decían gritando. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Cuando Jesús les dijo a ellos que se subieran a la barca con Él, ninguno dudó. De hecho, fue algo de inmediato, todos subieron con Él, porque yo me pongo a pensar que qué increíble sería si nos topáramos a Jesús y nos invitara a ir con Él a dar un paseo, ¿verdad? Si nos invitara a estar con Él en la barca. Y los discípulos no eran nuevos, no era que no lo conocían. También eso es un punto. Los discípulos andaban con Él, habían visto cómo hacía milagros. Los discípulos habían visto lo maravilloso que era andar con Él, cómo todos querían seguirlos y ellos tenían la oportunidad de estar cerca de Él. Por eso no dudaron un segundo y subieron a la barca con Él. Solo que tal vez fue que no leyeron las letritas pequeñitas del contrato, las que siempre están abajo y que todos nos saltamos. Ellos veían lo más lindo y lo mejor que Jesús podía darles, pero tal vez no vieron esas letritas que decían que aunque estuvieran con Jesús, podían venir tormentas. Y esa barca en la que ellos subieron, esa barca que imagino yo que por un rato iba suavecito, las olas acariciaban la barca, las olas llevaban la barca a un buen ritmo, porque dice de repente, la barca iba bien, la barca iba a un buen ritmo. Ellos se subieron con Jesús, iban con Jesús y todo iba tranquilo, todo iba bonito, todo era bendición. Pero dice que de repente vino una tormenta, que de repente esas olas golpearon con tanta fuerza esa barca que ya las olas suaves, calmadas y lindas se convirtieron en olas aterradoras y empezaron a tener miedo, empezaron a tener temor. Iban bien, pero de un pronto a otro, de repente, se vino una tormenta. Y ellos empezaron a tener miedo. Y dice que ellos pensaron que Jesús no estaba enterado porque estaba dormido. Ellos pensaban que Él no estaba enterado. Entonces, en ese momento, cuando ellos pensaron eso, corrieron hacia Jesús y le gritaron, como tal vez le gritaríamos ahorita a nosotros: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo estoy con usted? ¿Por qué si yo estoy en su barca? ¿Por qué usted permite que esto me esté pasando? ¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si se supone que usted vino a rescatarnos, a salvarnos, a darnos vida? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Entonces, ¿de qué sirve que usted esté conmigo? Entonces, ¿de qué sirve que me hayas ungido? Entonces, ¿de qué sirve que me hayas llamado? Si pasan situaciones en las que tú estás y nada estás haciendo. Eso le decían los discípulos a Jesús. Y es que en realidad no tiene mucha lógica correr peligro si estamos con Jesús. No tiene lógica pasar cosas malas si Jesús está con nosotros, si Jesús nos llamó, si Jesús nos ungió. Pero aun cuando no tenga lógica, aun cuando no tenga respuesta, lo que esté pasando, lo único que tenemos que hacer es confiar. Lo único que tenemos que hacer es saber que Él toma nuestra mano y que Él no va a permitir dejarnos sueltos, dejarnos soltar nuestra mano a mitad del camino. Él tiene el control de cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando. Y Él tiene planes maravillosos con nuestras vidas, con nuestra casa, con nuestra familia. Jesús les preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué les angustia? ¿Por qué vino el miedo a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de creer? ¿Por qué fue que el temor se apoderó de ustedes? ¿Por qué creen que yo no estoy en control?
¿Por qué piensan que yo no sé lo que ustedes están pasando? ¿Por qué creen que yo no tengo la solución? Y hoy yo les pregunto eso a ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Si Jesús es el que va con ustedes, si Jesús camina a su lado. Hace muchos años atrás, yo no caminaba con Jesús. Hace muchos años atrás, yo creía que había un Dios, sabía que había un Dios, pero yo no caminaba con Él. Todo lo contrario. Hace muchos años atrás, siendo yo muy joven, yo amanecía en los bares. Yo tomaba en exceso, que muchas veces hasta me intoxiqué. Muchos años atrás, mi vida parecía muy feliz, porque yo sonreía, yo vacilaba, todo me parecía bonito donde yo estaba, con la compañía, con la gente que yo estaba, y aparentemente si alguien me veía, yo era muy feliz, parecía que eso me daba felicidad. Pero cuando yo llegaba a mi casa y estaba sola y sabía lo hueca y vacía que era mi vida, sabía cómo me sentía al día siguiente de haber tomado como tomaba, siendo muy joven. Yo recuerdo que yo sentía mucho miedo, el miedo se apoderaba de mí. Esa mujer sonriente, feliz, que bailaba, que gritaba, que tomaba, no era la que estaba en la noche en el cuarto, esa era otra. A esa le daba miedo todo, yo sentía que todo estaba mal, sabía que lo que yo estaba haciendo no era agradarle a Dios. ¿Y por qué lo sabía? Porque desde muy pequeña Dios había marcado mi vida. Así como Dios había marcado la vida de David y David se mantuvo, no pasó conmigo. Dios había marcado mi vida cuando yo era aún muy pequeña, tenía como 7, 8 años, y nosotros íbamos a una iglesia de vez en cuando, porque la vida en mi familia era una vida espiritual muy tibia. Mi mamá, por las circunstancias de la vida, por alcoholismo que había en la casa, por pleitos, cuando ella se sentía desesperada y no hallaba qué hacer, nos llevaba a la iglesia. Entonces íbamos a la iglesia. Y cuando mi mamá no nos llevaba por las situaciones que ella pasaba o por X situación, me llevaba a mi tía o mi otra tía. Y yo siempre me le guindaba, siempre le rogaba para que me llevara y para que nos llevara a mí, a mis hermanos. Y desde ese entonces, cuando yo era muy pequeñita, Dios marcó mi vida. Yo pude sentir la presencia de Dios en la escuelita dominical. Dios me dio palabra desde que yo era muy, muy pequeña. También recuerdo que cuando yo era pequeña, yo y mi hermana mayor, que tenemos la misma edad, que hoy no está aquí, ella tiene 1 año más que yo, nada más, somos muy parecidas. Mi hermana y yo padecíamos de epilepsia. No sé si alguien conoce qué es esa enfermedad. Una enfermedad incurable a los ojos de la ciencia, no ante Dios. Y cuando yo tenía 8 años y mi hermana tenía 9 años, en un culto poderoso, en la iglesia donde fuimos de la actividad, de la conferencia del pastor Rodney, en esa iglesia que era la que nosotros asistíamos de vez en cuando se podía, cuando quería y cuando nos sentíamos calientes en la casa, íbamos y buscábamos. En esa iglesia Dios sanó en un ayuno a mi hermana y a mí el mismo día de una enfermedad incurable. Y yo ese día pude sentir o experimentar lo que David experimentó cuando el aceite cayó sobre él. Ese día yo experimenté el fuego de Dios en mi vida a los 8 años de edad. Pero las circunstancias de la vida, la desobediencia, hizo que en mi juventud yo viviera cosas que no tuve que haber vivido. Cosas, desilusiones, estuve embarazada muy joven, sola. Situaciones que no voy a empezar a contarlas todas, pero en resumido, fue una juventud muy desordenada, demasiado. Hasta que llegó un momento en mi vida que mi soledad, mi tristeza, mi dolor y ese vacío tan grande que me alegraba un ratito en la noche, pero era una alegría totalmente engañosa, hacía que yo me sintiera cada vez más sola, cada vez más mal. Y un día el Espíritu Santo
tocó mi vida. Un día Dios tocó mi corazón. Y luego de varios años en pecado, Dios empezó a llamarme y hacía como dice su palabra, que su palabra no vuelve vacía. Hacía como dice su palabra, que su palabra es poderosa, es más cortante que espada de doble filo. Llegaba a mí palabras de cuando yo era una niña, de lo que Dios decía, de lo que Dios quería para mí, de los planes que Dios tenía para mí, pero yo estaba completamente perdida. Mi vida no parecía que esos planes tuvieran ni siquiera cerquita un futuro. Y yo empezaba a sentir eso, y yo recuerdo que de hecho tuve una experiencia de mucho temor una vez que estaba en un bar, que estaba tomando, y yo pude ver, Dios me hizo ver, estando pecando, estando en un bar, estando tomada, pude ver cómo las personas en el bar estaban siendo marionetas de Satanás, que Satanás tenía a todos como si fueran marionetas. Y yo recuerdo que ese día yo sentí un terror tan grande, un temor tan grande, porque entre esas marionetas estaba yo. Yo era una marioneta de Satanás. Parecía feliz, parecía alegre, porque eso era lo que Satanás me quería hacer creer, que si yo me emborrachaba, que si yo estaba, que si yo pasaba, que si yo iba, que si yo no era aburrida, que si yo iba con todos los que iban a bailar, que todos los que iban a tomar. Y yo pude ver eso, y eso cambió mi vida, porque desde ese momento yo empecé a tener ese temor. Y una vez en una iglesia, cuando ya yo estaba aquí, porque yo era de Heredia, cuando ya yo vivía aquí, hace 18 años atrás, yo le entregué mi vida a Dios. Se la entregué en una iglesia sin sentir mayor cosa. A veces la gente piensa y dice, yo he pasado, pero yo no siento, yo he pasado, pero yo no. Eso no es importante. Si usted abre su corazón, si usted entrega su vida a Cristo, lo que usted sienta o deje de sentir no es lo importante. Lo que importa es que usted tenga un corazón dispuesto a que Dios haga algo diferente en su vida. Y hace 18 años que yo entregué mi vida al Señor, puedo decir que han pasado muchas situaciones hermosas, situaciones de dolor, situaciones más dolorosas de lo que alguna vez imaginé. Pero puedo decir y estoy completamente segura que Dios todos los días es misericordioso conmigo, que Dios todos los días me da fortaleza. Y puedo decir que las fuerzas del búfalo que habla la palabra, Dios me las ha dado a mí. Yo sé que a veces es feo y vemos feo que una persona se ponga de ejemplo, que una persona diga yo. Yo antes pensaba así, ya no. Porque ¿de qué manera puedo yo testificar que el poder de Dios ha hecho algo en mí si yo no lo vivo y no se los cuento? ¿De qué manera yo les puedo decir a ustedes que Dios ha hecho cosas maravillosas en mí? Que Dios me ha sacado de momentos dolorosos, y no solamente estoy hablando que he pasado momentos dolorosos, he pasado momentos maravillosos, momentos de mucha bendición, pero también han habido momentos feos, porque en los momentos bonitos nadie se aparta de Dios. En los momentos bonitos agradecemos, alabamos, danzamos, pero cuesta mucho hacerlo cuando estamos pasando una situación difícil. Y aunque no quiero hablar de este tema, yo sé que muchas personas aquí lo saben, pero para mí parte del milagro que Dios ha hecho en mi vida en todo el tiempo es lo que de un año para acá yo estoy viviendo. Yo sé que muchas personas aquí tal vez no lo saben, pero hace un año mi hijo de 18 años tuvo un accidente y falleció. Hace un año mi hijo sano, mi hijo joven, sin ningún tipo de padecimiento, se despidió de mí la noche y el otro día ya no estaba. Y sé que la muerte es parte de la vida. El irnos de este plano terrenal es parte de la vida. Pero cuando algo nos toma tan sorpresa, cuando una tormenta viene tan de repente y usted como ser humano tiene planes, usted como ser humano tiene planes con su hijo, usted piensa que va a llegar a viejito, usted piensa que usted va a ver los hijos de su hijo, usted piensa que su hijo se va a casar, usted está siguiendo a Dios, sirviéndole a Dios, y viene una tormenta de esas. Puedo decir como testimonio que solamente
el poder de Dios en mí hace que yo pueda seguir en pie. Hace que yo pueda decir, mis planes eran estos, pero los planes de Dios son otros. El enemigo no tiene control, no tiene poder sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia. Entonces, por eso yo creo que Dios tenía un plan diferente para mi hijo. Ha sido un año muy difícil, el peor de mi vida. Ha sido un año que ni siquiera lo puedo describir, pero también ha sido un año en el que he entendido más de lo que entendía antes. Ha sido un año en el que Dios me ha hablado, ha sido un año en el que yo he puesto mi confianza absoluta más que nunca en Dios. Y les puedo decir que si no fuera así, yo sé que la historia sería otra por completa en mi vida. Sería totalmente diferente si mi confianza no fuera plena en Él. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven es que a pesar de que hayan cosas buenas, que hayan cosas malas, lo que importa realmente en la vida de un hijo de Dios es cómo usted enfrenta las situaciones que vienen a su vida. ¿Cuánto usted cree en el poder de Dios en su vida? ¿De cuánto usted cree que la mano de Dios le sostiene y que usted no está solo? ¿De cuánto usted cree que el poder de Dios camina a su lado y en usted? Y definitivamente puedo decir que la única manera de usted poder llevar una situación como esta y como muchas otras, porque yo sé que aquí hay personas que están pasando situaciones difíciles o las han pasado, y si no las han pasado, no les doy una mala noticia, pero la van a pasar, porque esa es la vida, así es. Lo que importa es cómo usted, si yo ahorita estoy sonriendo con un año exactamente de haber perdido a mi hijo, que para una madre es lo que más se ama. Si yo ahorita estoy sonriendo, no es porque estoy fingiendo mi sonrisa, es porque Dios ha quitado mi tristeza y ha traído alegría. Dios ha traído gozo a mi alma y eso ha sido a través de mi rendición a Él. Por eso dije, a veces es feo ponerse de ejemplo. A veces la gente dice, ¿está hablando de ella? No, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de un ser humano igual que todos los que aquí estamos, pero que Dios está en mí, que lo que hay en mí, que lo bueno que hay en mí, ese gozo, esa alegría, esa paz, esas fuerzas del búfalo, no son de Yelki, son de Dios y están en mí y están en usted, en cada uno de nosotros. Por eso yo antes, cuando escuchaba que decían hay que alabar a Dios en medio de la tormenta, yo decía, sí, hay que alabar a Dios en medio de la tormenta, sí tiene que ser. Pero cuando pasó esto, entendí que realmente esa es la única solución. Cuando venían pensamientos de dolor a mi vida, cuando venían pensamientos aún hasta del muchacho por el cual pasó el accidente, aún hasta eso, yo lo que hacía o lo que hago hasta la fecha es orar por él. Pedirle a Dios que transforme su vida, que esta situación y esto que pasó marque la vida de él y haga que por medio de esta situación él se rinda al Señor. En lugar de sentir odio, porque el enemigo quiso traer eso a mi corazón. Quiso, pero conmigo se equivoca. Quiso, porque lo traía eso a mi mente, lo traía, y yo lo que hacía era alabar a Dios y decir, Señor, yo sé que tú amas a ese muchacho y yo sé que por medio de esto ese muchacho se va a arrepentir, que por medio de esto ese muchacho va a entregar su vida a ti, y yo oro por eso, yo pido a Dios por ese muchacho. Pero como les digo, alabar en medio de la prueba, la paz en medio de la tormenta, yo la experimenté en carne propia, pero la experimenté por una sola cosa, porque mi rendición hacia Él fue absoluta. Y lo puedo decir con toda confianza. Dios sabe lo que hay en mi corazón y sabe cuántas lágrimas tal vez me costó eso al principio, pero que se puede decir que desde el principio lo entendí así. Yo toda mi vida he pedido a Dios por su voluntad en mi vida, y mi confianza en que así es, mi confianza en que sus planes son perfectos para mí continúan igual, porque mis planes eran unos, pero los de Dios eran otros, y son perfectos, son mucho mejores. Quiero que nuevamente leamos Hebreos 10,
35, pero ahora hasta el 39. Dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que esto les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, recibirán todo lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Hasta ahí llegamos cuando lo leímos al principio, pero el 39 dice: pero nosotros, quiero que repitan conmigo, pero nosotros, no, así no, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Nuestra vida como cristianos y como nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias de nuestra vida, es lo único que va a hacer que usted dé testimonio a otros que no tienen esperanza. ¿Quién aquí tiene esperanza? ¿Cómo vamos a llegar a otros si nosotros mismos no la tenemos? Nosotros somos hijos de Dios, somos marcados por Él, somos ungidos por Él. Y si no fuera así, no podríamos soportar lo que muchos hemos soportado y no podríamos soportar las cosas que aún se tienen que ver. Pero vivir con gozo, vivir con paz, vivir con alegría es como un regalo que Dios nos da. Pero nosotros somos quienes debemos de tomarlo, porque Dios siempre, en cada historia y en cada palabra, Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie a vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Dios nos pone, aquí en la palabra nos dice cómo en nuestra vida Dios todos los días nos habla, Dios todos los días nos respalda, Dios todos los días nos dice: yo estoy contigo. Si no fuera así, no estaríamos en pie. Pero cómo vivimos nuestra vida como hijos de Dios es lo que marca la diferencia por completo. Antes de finalizar, hermanos, quiero pedirles, porque eso era lo que quería compartir con ustedes, quiero pedirles que inclinen sus rostros. Y quiero que los que estamos aquí, si hay alguien aquí en este lugar hoy que nos visita por primera vez, si hay alguien en este lugar que no tiene seguridad de que ese Dios poderoso está en su vida, si alguien aquí no se siente seguro de que esa salvación y esa recompensa viene para él, si alguien aquí alguna vez aceptó al Señor en su corazón, pero ahorita se siente apartado, siente que todo lo que yo he hablado es ajeno, que no se siente respaldado, que no siente esa seguridad de salvación. Si alguien aquí necesita hoy reconciliarse o aceptar a Cristo en su corazón, yo quiero pedirle que hoy usted levante su mano. Que levante su mano si usted desea entregar su vida al Señor. Si usted el día de mañana se levanta, hoy se acuesta en la cama y mañana se levanta y no sabe para dónde iría, si usted no sabe que el Señor es su Señor y Salvador, si usted no tiene esa confianza en su corazón, yo quiero pedirle que usted levante su mano, que no tenga miedo, que el Señor quiera hacer algo en su vida. Dios quiere que esa confianza que Él ha puesto en mí también esté en usted. ¿Hay alguien que desea hacer esa oración? Voy a pedirle que pase aquí al frente para que hagamos esa oración. Es muy importante que nosotros sepamos que Dios ha hecho un sacrificio en la vida nuestra, que Dios es nuestro Salvador. Levanten sus manos y para que oren por la hermana.
Quiero que repita conmigo. Padre, yo te pido que me limpies, que purifiques mi vida. Yo hoy me rindo a ti. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a mi vida de salvación. Que tu poder, Señor, me limpie, me purifique. Yo quiero vivir una vida para ti. Yo te pido, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo quiero tener esa seguridad de que cuando tú vengas, yo me voy contigo. Yo creo que tú viniste a esta vida a traer salvación, que tú moriste en esa cruz para darme vida a mí. Yo declaro que soy limpia. Yo declaro que tu poder hoy viene a mí, en el nombre de Jesús. Padre amado, yo te pido, Señor, por esta mujer. Te pido, Señor bendito, que tú pongas una unción en su corazón, Padre amado, en su vida, que ella pueda tener seguridad, Señor, y que aún ella sea de ejemplo para quienes están cerca de ella. Padre amado, trae esa seguridad que pusiste en mí. Trae, Señor, esa unción que pusiste en mí, Padre celestial, para seguirte, para seguir en tus caminos firmes, Señor, y poder ser luz para alguien más. Yo te pido, Señor, que tu unción venga a ella, Padre Santo, y que tu poder la llene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Quiero pedirle, hermanos, que se pongan sobre sus pies. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte, Padre Celestial, que mires, Padre Santo, nuestros corazones. Yo quiero pedirte, Padre Santo,